Hola, cordial saludo. Este video se realiza para los estudiantes matriculados en la asignatura Seminario Área Administrativa. Hoy es 8 de junio y vamos a desarrollar el contenido que tenemos para hoy. Hoy vamos a hacer una síntesis de los diferentes cuadros de mandos que se han diseñado en las diferentes áreas funcionales. Entonces, comencemos. Eh, Hemos venido desarrollando que una empresa se puede estructurar, organizar a partir de sus áreas funcionales. ¿Por qué áreas funcionales? Porque hay un área que tiene la función de vender, hay otra área que tiene la función de capacitar, contratar y pagar la nómina. Hay otra área que tiene la función de llevar las cuentas, las finanzas, relacionadas con la contabilidad, las finanzas, a esa la hemos denominado área financiera. Hay otra área que tiene la función de llevar en la relación de los gastos administrativos, ¿cierto? Área administrativa, que es la que permite que la empresa funcione. Y otra que la hemos denominado el área de producción. Entonces, para el área de producción, pues habíamos diseñado un cuadro de mando. En esto, pues hacemos cuenta de que en algún momento, como administradores de empresas, vamos a tener que estar al frente del área de producción. En este momento, pues no tenemos el enfoque de estar administrando la totalidad de la empresa o la totalidad del negocio. Estamos enfocándonos en que vamos a administrar el área de producción y habíamos diseñado un cuadro de mando para el sistema productivo, un sistema productivo que esté instalado en el área de producción, y habíamos definido que cuáles eran los aspectos claves de los cuales vamos a hacerle seguimiento. Es decir, hacíamos un plan al comienzo del mes, al comienzo del trimestre, al comienzo del semestre o al comienzo del año, y ese es los datos que se plasman en el cuadro de mando diseñado para el sistema productivo que está instalado en el área de producción. Aquí lo he denominado el cuadro de mando del área de producción 1. Y recordemos que esos datos claves de ese sistema productivo era el tiempo perdido, es decir, estamos planeando que solamente se pierdan 4 horas en ese sistema productivo que está instalado, que la eficiencia que estamos planeando obtener, ya sea en ese lapso de un mes, de un trimestre, de un semestre o de un año, es el 75% de eficiencia. Eso es lo que queremos lograr con nuestra gestión al frente del área de producción. El otro dato clave que habíamos definido era qué producción total, ¿cierto? Estamos planeando obtener en ese mes o en ese semestre o en ese año. 1.458 unidades, y qué porcentaje de producción defectuosa estamos planeando obtener como máximo. Entonces recordemos que el cuadro de mando, algo de lo primero que hace es decir, la primera actividad que hace un administrador de empresas, que se espera haga un administrador de empresas, es que planee qué es lo que quiere obtener. Por eso diseñamos el cuadro de mando y colocamos en la fila de planeado lo que queremos lograr, ¿cierto? Estando al frente del área de producción. Pero pasemos a otro cuadro que teníamos diseñado para el cuadro, para el área de producción. Estos datos vienen del área comercial, es decir, el área de producción es la encargada de manufacturar, ¿cierto?, los productos que comercializa el área comercial. Entonces, prácticamente, si aquí estamos diciendo que el área comercial comercializa 3 productos, y ese dato proviene del área comercial. Es decir,
Esto es como un mandato para el área de producción que en ese mes o en ese semestre o en ese año se tienen que fabricar o producir 5.865 unidades del producto X, 4.562 unidades del producto y 2.607 unidades del producto Z. Esos prácticamente vienen a ser como los dos cuadros de mandos clave en el supuesto de que estemos al frente del área de producción, es decir, cuáles serían los aspectos claves que tenemos que establecer, qué es lo que queremos lograr como lo que planeamos para al final del mes colocar qué fue lo que se ejecutó y a partir de ello pues calcular el indicador. Veamos el siguiente, para la siguiente área funcional, es el área administrativa. Indudablemente, si estuviéramos al frente del área administrativa, también le tendríamos que diseñar un cuadro de mando. ¿Y qué serían los datos claves del área administrativa? Recordemos que el área administrativa es la que presta la logística, ¿cierto?, para la operación de la empresa. Entonces allí vamos a consignar de cuáles son esos gastos que mensualmente se requieren para que la empresa funcione. Y habíamos pues previsto algunos de ellos, como el arriendo, la energía, el agua, el internet, el teléfono, mantenimiento y otros. Y establecemos en este caso, ¿cierto?, un dato que se planea, pues que mensualmente pues no se van a pagar más de 4 millones por concepto de arriendo. No se piensa, es decir, se planea solamente gastar 1 millón por concepto de energía, 210.000 por concepto de agua, 150.000 por concepto de internet y así sucesivamente los otros gastos. Entonces, la exigencia, el requerimiento para un administrador de empresas es que tiene que planear qué es lo que quiere lograr, ¿cierto? Estando al frente, en este caso, del área administrativa. Pasemos a la siguiente área, que es el área financiera. Entonces, en el área financiera, del área financiera habíamos estudiado, ¿cierto? Que cuando llegamos al frente de una empresa, tenemos que estar enterados de cuáles son las fuentes, ¿cierto? Mediante las cuales se financia la empresa y habíamos previsto que una empresa se puede financiar por una fuente denominada socios, por una fuente denominada bancos y por otras fuentes. Es decir, de dónde proviene, ¿cierto? El efectivo, de dónde proviene el dinero que hace que esta empresa funcione. Entonces habíamos definido que también le podríamos establecer a esos datos un cuadro de mando. Pero ¿qué sería lo importante observar de cada fuente? Pues, ¿cuál es la tasa nominal, cierto, que se está pagando por esa fuente? ¿Cuál es la tasa efectiva? ¿Y cuál es el costo ponderado? El costo ponderado con respecto a las tres fuentes. Es decir, tendríamos que repasar lo que en su momento, cuando desarrollamos este tema, pues para enterarnos de dónde provienen estos datos, recordemos que ellos provienen de una tabla que se llama costo de capital promedio ponderado. Y también vamos a establecerle al área financiera, y aquí otro cuadro de mando. ¿Y qué sería importante observar, por ejemplo, en este al que he denominado cuadro de mando, área financiera 2? Pues aquí están las cuentas de la estructura del estado de resultados: ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operacionales, utilidad operacional, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Recordemos que las empresas al funcionar pues están esperando que haya un retorno y ese retorno siempre se va a ver reflejado en la utilidad neta. De tal manera que estas casillas que están en rojo, ¿cierto? Hace referencia a lo que son costos y gastos. Entonces recordemos que también es importante o se espera que un administrador de empresas, estando al frente del área financiera, pues tenga claridad
de qué es lo que planea, cuáles son los gastos que se planean y cuáles son las cifras o los datos que se están planeando respecto al ingreso por ventas, cuál es la cifra que se está planeando respecto a la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y, por supuesto, la utilidad neta. Entonces tendríamos que repasar, ¿cierto?, el contenido desarrollado en su momento cuando desarrollamos estos aspectos relacionados con el área financiera. Entonces pasemos a la siguiente área. El cuadro de mando de recursos humanos. Recuerden, ¿cierto?, que estos datos salieron de una tabla que la denominamos la nómina, las apropiaciones, las provisiones y cuánto costaba, cuánto cuesta, ¿cierto?, el personal que está operando o haciendo operar la empresa. Entonces, estos datos son, en términos generales, el total de la nómina, el total de las apropiaciones, el total de las provisiones y este sería el total de la nómina. Es decir, la sumatoria de estos tres datos sería lo que se está planeando en el mes gastar por concepto de nómina, gastar por concepto de apropiaciones, estimar por concepto de provisiones. Eso también sería importante si en el evento como administrador de empresas se encuentra al frente del área de recursos humanos, pues sería importante y clave estar observando estos datos cuantitativos, porque recuerden, siempre al administrador de empresas le van a evaluar la gestión en términos cuantitativos. Por eso estamos viendo reflejados siempre en los diferentes cuadros de mando, son esos datos cuantitativos que van a proyectar, ¿cierto?, esa gestión de la empresa y lo más importante, pues para un inversionista, para un propietario de empresa es que al estructurar un negocio o una empresa, pues está esperando que haya un retorno. De allí la importancia que nuestros cuadros de mando siempre están reflejando datos cuantitativos. Y pasemos a la siguiente área, es el área comercial. O sea que hasta aquí ya hemos repasado área de producción, área administrativa, área comercial, área de recursos humanos y ahora vamos a repasar cuáles serían esos datos claves que debemos estar observando del área comercial. Entonces, del área comercial, habíamos dicho que para aquí lo que se muestra o se refleja en este cuadro de mando, en este área comercial 1, es tres productos, producto X, producto Y y producto Z. ¿Recuerdan, cierto? Si miramos el cuadro de mando, el área de producción, pues allá vemos reflejados tres productos. El área de producción tiene que fabricar, manufacturar tres productos, pero esos productos se manufacturan porque es que el área comercial está comercializando esos tres productos. ¿Y qué datos claves estamos o sería apropiado observar de cada producto? Su precio de venta, el margen y la proporción de venta. Recuerdan, ¿cierto? Cuando desarrollamos el ejercicio o el contenido relacionado con el punto de equilibrio de múltiples productos, que había una tabla que se llamaba mezcla de productos, pues esa mezcla de productos se tiene que nutrir con el precio de venta, con el margen, con la proporción de venta. Entonces, habría que volver y revisar, ¿cierto?, ese contenido para hacer el recorderis al respecto. En todo caso, aquí se ven reflejados de los tres productos estos tres datos, su precio de venta, el margen y la proporción de venta. Muy bien. El siguiente dato clave que sería apropiado observar del área comercial, pues es cuánto, ¿cierto? ¿Qué cantidad del producto X hay que comercializar? ¿Qué cantidad del producto Y hay que comercializar? ¿Y qué cantidad del producto Z hay que comercializar? Entonces ese sería el otro aspecto clave que lo podríamos ver reflejado en un cuadro de mando y por eso lo he denominado cuadro de mando del área comercial 2, porque el otro, el anterior, lo denominamos cuadro del área comercial pero 1.
Muy bien, entonces hasta aquí se hace una síntesis de los diferentes cuadros de mando que se podrían implementar en cada una de las áreas funcionales. Ahora, de aquí saldrá una actividad con la cual ya empezamos a construir la nota del examen. Entonces, ¿qué actividad? Con los datos que usted encuentra en las diferentes diapositivas, es decir, en esta presentación hay expresados una cantidad de datos. Con esos datos usted tiene que plantear la fórmula de punto de equilibrio de productos múltiples. Recuerdan en ese encuentro que desarrollamos la fórmula para obtener el punto de equilibrio o al que nosotros denominamos el punto de supervivencia de las empresas, pues habría que revisar, ¿cierto?, ese contenido para recordar esta fórmula del punto de equilibrio de productos múltiples. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted solamente tiene que dejar planteada la fórmula. Es decir, tienes que ir y recordar de de qué elementos está compuesta la fórmula de punto de equilibrio de productos múltiples y usted le asigna los datos a esa fórmula, pero esos datos los toma de la exposición que acabamos de ver, ¿cierto? De cada una de las áreas funcionales. Es decir, usted tendrá que decidir cuál es el dato apropiado que tiene que reemplazar en ese componente de la fórmula de punto de equilibrio. Es decir, solamente tome los datos y colóquelos allí donde deben ir en el lugar de la fórmula. Ejemplo, si la fórmula del punto de equilibrio de la cual estamos solicitando fuera y igual a x más z, pues mira, fíjese que usted tiene que ir a buscar, oiga, ¿cuál es esa fórmula? La debo recordar. Entonces, el dato de x y el dato de y, ¿dónde lo va a encontrar? En esta presentación. Entonces, lo que usted tendría que presentar es y igual a 5 más 6. Entonces, no sería nada extraño encontrar cuál es esa fórmula de productos múltiples, punto de equilibrio de productos múltiples, e ir y buscar el dato apropiado que lo encuentra en esta presentación, coloca el dato apropiado, le toma un capture y lo inserta en el foro de la actividad número 12. Recuerden, esta actividad seguimos conservando la pauta de desarrollarla de manera grupal. Pero ojo, que este es como el preparatorio para lo que va a ser la otra parte del examen. Bueno, por su atención, muchas gracias.